Ultimátum del Colegio de Médicos de Castilla y León. Anuncia movilizaciones si no se solucionan los problemas de cobertura sanitaria en el mundo rural y reclaman un pacto global por la sanidad. Planteamientos tranquilos, serenos, de consenso, pero desde luego duros si es necesario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha respondido a estas acusaciones. Defiende que precisamente para solventarlas se ha presentado el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el mundo rural. Esto no se corresponde con la realidad, evidentemente. Hay zonas de difícil cobertura, pero no todas las zonas de salud rurales se corresponden con esto. Pero bueno, a este respecto hemos hecho lo que él mismo nos recomendó en su día, que es hablar con quienes saben. Esquerra Republicana de Cataluña congela la negociación con el Partido Socialista para la investidura de Sánchez hasta que la abogacía del Estado se posicione sobre la inmunidad de Junqueras para recoger su acta de eurodiputado. 3 ríos en alarma y 10 en alerta en las provincias de Zamora, Palencia y León. Continúa el episodio de crecidas en muchas zonas. Así llegaba el Bernesga a la ciudad de León. Mañana las precipitaciones más intensas se darán en zonas de montaña del oeste, sobre todo en la cara sur. Los familiares de los alumnos de los centros de educación especial piden que no se paralice el proyecto Miradas, que lleva la música de la Hostil a más de 20 colegios. Y hoy es una noche muy especial para el Becerril, partido de Copa del Rey frente a todo un equipo de Primera División, la Real Sociedad. Y con todas las entradas vendidas, Mario González, a media hora de empezar el partido. ¿Qué ambiente hay en la nueva balastera? Palencia vive un día de auténtica fiesta. Ni la lluvia va a aguar precisamente esta noche para la historia en la que el Becerril y la Real Sociedad van a celebrar el evento deportivo más multitudinario desde 2010 en Palencia. Los médicos insisten, no les gusta ni el plan de reordenación sanitaria en el medio rural ni las formas en las que la nueva consejería está abordando el asunto. Los colegios de médicos de la comunidad celebraban hoy la asamblea anual en Ponferrada y desde allí anunciaban movilizaciones. Solo Valladolid presenta una situación de cobertura asistencial razonable. En el resto de provincias, dice el Colegio de Médicos, hay problemas, especialmente en Soria o El Bierzo. Y hay diferencias hasta el punto de que más de 1 millón de personas, más de 1 millón, están en zonas de difícil cobertura donde, lamentablemente, no quieren ir los médicos en este momento a trabajar. Una situación a la que no dan respuesta los planes de la Consejería de Sanidad, que según denuncia el colegio, se han desarrollado de espaldas a los profesionales. Molestos con la situación, el colectivo convocará movilizaciones si la Administración no retoma el diálogo. Planteamientos tranquilos, serenos, de consenso, pero desde luego duros si es necesario y que apueste la comunidad, y vuelvo a repetir, el Gobierno y su presidente al frente, por solucionar los gravísimos problemas que tiene la sanidad. Villarija asegura que la Consejería de Sanidad debe motivar con incentivos a los médicos para que las zonas de difícil cobertura estén cubiertas. El portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha respondido a esas afirmaciones. Niega que los datos aportados por el Colegio de Médicos se correspondan con la realidad y remarca que, por ejemplo, en Castilla y León hay un 50% más de médicos de atención primaria que en Castilla-La Mancha. Esto no se corresponde con la realidad, evidentemente. Hay zonas de difícil cobertura, pero no todas las zonas de salud rurales se corresponden con esto. Pero bueno, a este respecto hemos hecho lo que él mismo nos recomendó en su día, que es hablar con quienes saben. Y entonces ese consejo sí lo hemos seguido. Hemos hablado con la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar. Los servicios de atención a la dependencia de la comunidad tardan una media de 191 días en tramitar los expedientes. Ese periodo está por encima de los 180 días que marca de máximo la ley. Solo Ceuta, Melilla, el País Vasco y Navarra cumplen ese plazo. Son datos de la estadística que publica el IMSERSO para analizar posibles mejoras en la tramitación. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para los próximos 3 años con una tasa de reposición del 108% y más de 3.500 plazas. Este 8% adicional se debe al alto volumen de jubilaciones que se esperan.
En los próximos 3 años, la Junta se compromete a ofertar 3.513 plazas, 3.120 de ellas nuevas, para cubrir el 100% de las jubilaciones y amplía además otro 8% para adelantarse por el envejecimiento de las plantillas, que superan en el 24% los 60 años. Pretende crear en estos años un cuerpo de jóvenes opositores que se puedan quedar en nuestra tierra, que retornen a Castilla y León ante una oferta atractiva, que es la de un empleo público de calidad. La Junta negocia además un nuevo convenio colectivo y un nuevo plan de formación. Sobre las críticas por los cursos de formación ha querido ser tajante. De ninguna de las maneras vamos a tolerar que se manche el nombre de nuestros empleados públicos. El Ejecutivo ha aprobado también el calendario normativo de todo el año que viene. Presentará 18 leyes y 89 decretos, entre ellas el cambio de la de ordenación del territorio para poder aprobar los mapas rurales sin el concurso del PSOE. La actitud del Partido Socialista y de su secretario en esta legislatura es la de no sumarse ni a la conga. Pero claro, nosotros lo que no podemos hacer es paralizar la comunidad. Dice Igea que puede modificarse porque ninguna ley anterior puede condicionar la acción de un gobierno. La modificación de la normativa para aprobar la ordenación del territorio es para Luis Tudanca un paso más en la deriva que el Partido Popular ha emprendido en los últimos meses. Dice el líder socialista que la Junta rompe todos los consensos básicos. Esto no tiene nada más que una intención, y es evitar la posibilidad de que el Partido Socialista haga de dique de contención ante sus pretensiones de acabar con los servicios públicos en el medio rural. Por ejemplo, con su pretensión de cerrar los consultorios médicos en los pueblos de esta comunidad autónoma. Pero nosotros vamos a seguir dando esa batalla. Vamos a defender que se blinden los servicios públicos en el medio rural. El Partido Socialista dice que la Junta reconoce que hubo pelotazo urbanístico en el edificio de la Perla Negra después de las peticiones de cárcel que ha hecho a sus 2 viceconsejeros y pide responsabilidades. El Ejecutivo insiste en que Rafael Delgado y Begoña Hernández actuaban a título personal. En este país las responsabilidades no las dicta ni usted ni nosotros, las dicta la justicia. Y es la justicia la que ha dicho que los responsables son estos señores de manera individual. Nos podrá a lo mejor explicar si el Consejo de Gobierno del que él formaba parte se dio cuenta del cese del traspaso de competencias de la Consejería de Pilar del Olmo a la Consejería de Tomás Villanueva, que es desde la Consejería desde la que se hicieron todo este tipo de actos delictivos que les ha costado a los castellanos y leoneses unos 20 millones de euros. CESIF ha hecho hoy balance de las negociaciones que ha llevado a cabo con la Junta de Castilla y León durante este año. Asegura el sindicato que ha sido un año inactivo y que muchas negociaciones continúan en el aire. Seguirán con las reivindicaciones de las 35 horas semanales y dicen que en enero retomarán las movilizaciones. La Junta de Castilla y León no hemos ningún acto de responsabilidad ni de buena fe de implantar las 35 horas. Siempre pensando en que si hay una buena voluntad por la parte de la Junta de Castilla y León, pues nos sentaremos a negociar. Hasta ahora no la hemos tenido. Paralizada la licencia urbanística para la mina de uranio en Retortillo. El juzgado suspende el trámite hasta que se resuelva otro conflicto abierto. La autorización del uso excepcional de suelo rústico ahora recurrido. La plataforma Stop Uranio recuerda que hasta llegar a esta situación se han arrancado más de 2.000 encinas sin que a su juicio el proyecto sea viable. La empresa Berkeley confirma que está tramitando una nueva licencia y asegura que está en disposición de iniciar de inmediato la mina en cuanto tenga este permiso. Tres ríos en alarma y 11 en alerta en las provincias de Zamora, Palencia y León. Continúa el episodio de crecidas y desbordamiento que estamos viviendo estos días. El río que más preocupa es el Bernesga, en la provincia de León. La Confederación Hidrográfica del Duero constituye un comité de seguimiento excepcional de avenidas. Buena parte de los ríos leoneses están en alerta debido a las lluvias. Los caudales han crecido de nuevo e incluso han obligado a cortar 3 carreteras secundarias. La peor parte se la ha llevado de nuevo el Bernesga, en situación de alarma en todo su trazado y que se ha desbordado en localidades como Pola de Gordón o la propia capital leonesa.
Ante las previsiones y con la experiencia de los últimos días, en la Pola de Gordón han construido este dique de tierra para evitar que el agua del río inundase nuevamente el colegio. A primera hora de este jueves ya alcanzaba la mitad de esta pared, por lo que el ayuntamiento decidió suspender las clases. Subió el río muy apresuradamente y bueno, en previsión de esto habíamos empezado a construir el dique ayer por la tarde. Además, los vecinos han colocado sacos de tierra, ladrillos, yeso y todo lo que tenían a mano para evitar que el agua entre en las viviendas. Hoy están más prevenidos que otros días, pero aún así se sienten impotentes e incapaces de frenar el avance del agua que lo arrastra todo a su paso y que convierte calles como esta en extensiones del río Bernesga. Mucha preocupación, porque es impotencia también la que tienes, porque pones estos medios lo más rápido posible, pero el agua es el agua, entonces hay una impotencia fuerte. Claro, habrá que poner medios para que no entren en las cocheras, más o menos, que es donde entra el agua. En León capital se ha vuelto a cortar el paseo de Salamanca como consecuencia de una balsa de agua debido a la crecida del caudal del río. Pero el Bernesga no es el único río desbordado. Este es el Luna a su paso por Villafeliz de Bavia. La provincia continuará en alerta naranja hasta el sábado por vientos y precipitaciones que lloverán sobre lo ya acumulado en los cauces, amenazando con nuevos desbordamientos. Otra de las provincias que están sufriendo crecidas en sus ríos es Zamora. El Órbigo y el Tera están en estos momentos fuera de peligro, pero el Esla continúa en estado de alarma en la estación de Castropepe y de alerta a su paso por Bretó. Por ahora, tranquilidad entre los vecinos. La lluvia sigue afectando a los diferentes ríos de la provincia de Zamora. La peor parte en estos momentos se la está llevando la zona norte. El Esla, protagonista. Pese a que en la estación de Castropepe la altura y el caudal han bajado, al pasar por Bretó los niveles continúan al alza, una situación por ahora mejor a la de los otros ríos. Estamos a orillas del río Órbigo, donde se han superado los 3 metros de altitud. Eso sí, una crecida que no tiene nada que ver con otras que se han experimentado, donde ni siquiera podríamos estar grabando aquí. Ha aumentado bastante, pero no tiene importancia. En Santa Cristina de la Polvorosa se han visto en situaciones peores. Incluso el Órbigo ha llegado a anegar toda esta parte, llegando a los pies del colegio del pueblo. La verdad es que bueno, la alarma se nos pasó un poco al ver que el río se estabilizaba. Una situación muy parecida a la de Mozart, donde todavía se espera que pueda subir el caudal, aunque por ahora no están preocupados. No ha llovido lo suficiente para poder hacer tanto crecimiento. Había llovido por Puebla y esto recoge el de Puebla. Por ahora todo controlado, aunque pendientes del caudal del norte de la provincia. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, se ha reafirmado en sus declaraciones sobre el trabajo complementario y subsidiario de la UME, un trabajo que asegura no suple la actuación de la Junta. No sé si ha levantado polémica, pero ha habido una situación que no se justifica que llegue allí la unidad militar de emergencias y no esté constituido el operativo, y la unidad militar de emergencias, pues esa no es la labor. Jornada de intensas lluvias y complicaciones en el tráfico. En la A62, a la altura de Simancas, un accidente se ha cobrado la vida de una mujer. Ha sido a la salida de la autovía en una carretera de doble sentido. Un turismo ha chocado contra un camión. Todo indica que el coche pudo invadir el carril contrario. En el interior, una mujer joven que rondaría los 30 o 40 años ha tenido que ser excarcelada. Ha fallecido en el acto. El jurado popular de la vista seguida en la Audiencia Provincial de Valladolid contra el parricida de Parquesol ha emitido veredicto de culpabilidad contra el acusado. Las 5 mujeres y 4 hombres fueron unánimes y consideraron que el 28 de enero de 2018 el acusado asesinó a su madre, dependiente desde que en 2015 sufriera un ictus. Hola, buenos días. Nos oye usted perfectamente, ¿no? Saez. Continúa la instrucción judicial del accidente del pasado verano en Galisancho, en Salamanca, en el que perdieron la vida 4 jóvenes. Hoy ha prestado declaración el copiloto, que ha asegurado que el conductor bebió a medias con él 1 litro de cerveza en toda la noche y que no vio que se drogara. El conductor, que dio positivo en alcohol y drogas, se enfrenta a 4 posibles delitos de homicidio por imprudencia. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para la detención en Segovia de un hombre por 4 delitos de abuso sexual. La última víctima pidió ayuda y los ciudadanos que pasaban por la zona le retuvieron hasta que llegó la policía.
La policía ya estaba tras la pista porque ya se habían registrado denuncias. La primera a finales de octubre, otras dos a primeros de noviembre. Y fue la semana pasada cuando finalmente se dio con este presunto abusador. Son 4 casos de abusos sexuales. Las víctimas son 3 chicas menores de edad y la cuarta una mujer joven. El detenido, vecino de la provincia de Segovia, actuaba normalmente a pie, aunque en uno de los casos acosó a su víctima con un vehículo. Los abusos se han producido en todos los casos en las calles de Segovia capital. Y más detenidos por presuntas agresiones sexuales, esta vez 2 en Soria. En uno de los casos, la víctima es una menor. Un presunto delito de agresión sexual a una menor es el motivo por el que un hombre de 25 años ha ingresado aquí en prisión en Soria. La denuncia se producía el pasado 13 de diciembre y la Policía Nacional procedía a su detención, en el que la víctima declaraba que los hechos ocurrieron en el domicilio del individuo que conoció ese mismo día en la calle. Este hecho se une a otra denuncia del pasado 6 de diciembre de una mujer mayor de edad que declaraba ser víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 24 años con el que mantenía una relación de amistad. Pasado mañana se cumplen 15 años de la aprobación por unanimidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género. El Gobierno en funciones lo ha conmemorado con un acto en Madrid. Allí ha reivindicado la norma frente a quienes niegan esta lacra y ha asegurado, Eduardo Martínez, que no podrán romper las mayorías que se han construido. Sí, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha destacado que esta ley supuso hace 15 años un cambio radical, dice, de paradigma a todos los niveles, no solamente en el jurídico o en el político, sino sobre todo de cara a todo. Carmen Calvo ha apelado a la unanimidad con la que salió adelante esta ley y que también hizo posible el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para marcarse una nueva meta, la de no ceder ante quienes niegan la violencia machista que, dice Calvo, no solo atacan a la mayoría de la población, sino al corazón de la democracia y que tendrán, dice la vicepresidenta en funciones, enfrente al Estado. Se trata de las obligaciones jurídicas de este Estado, que no puede temblar en esto y que no va a temblar de la mano de nuestro Gobierno en este momento en funciones, ni de ningún Gobierno futuro que haya sabido leer en términos correctos nuestra Constitución, nuestra ley en vigor. Revés de la justicia europea al Tribunal Supremo. Europa falla que Junqueras tenía una inmunidad cuando fue elegido eurodiputado porque no había salido la sentencia del procés. Considera que el Supremo debía haber excarcelado al líder de Esquerra para recoger su acta de eurodiputado. Como consecuencia, Esquerra Republicana de Cataluña ha decidido paralizar las negociaciones con el Partido Socialista hasta que no se pronuncie la Abogacía del Estado sobre este tema. El Tribunal de la Unión Europea dictamina que Oriol Junqueras tenía que haber gozado de su inmunidad como eurodiputado desde junio, cuando el Supremo no le permitió salir de la cárcel para tomar posesión de su acta en el Congreso y después en Bruselas. Goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional. El Tribunal de Luxemburgo dice que el Supremo tendría que haber levantado la prisión provisional y haber pedido al Parlamento Europeo que hubiese suspendido la inmunidad de Junqueras. El escrito de la Corte Europea no anula la condena a Junqueras, que es firme, aunque lo ha pedido desde Twitter inmediatamente el exvicepresidente catalán. El Tribunal español dice que estudiará en profundidad la resolución de la Corte Europea y da 5 días a las partes del juicio del procés para que se pronuncien. La decisión del Tribunal Europeo ha provocado reacciones en todos los grupos políticos y también ha hecho que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre su eurodiputado electo. A falta de lo que digan sus servicios jurídicos, el Parlamento Europeo se pronuncia. Apelo a la autoridad española competente para que cumplan con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado de Junqueras asegura que debe ser puesto en libertad porque ha sido condenado en una situación en la que tenía inmunidad. Y después una afectación refleja que está destinada, evidentemente, a nuestro juicio, a anular la sentencia condenatoria. Un proceso cargado de irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales y que se debe anular
la sentencia de manera inmediata. Es decir, que se anule el juicio del procés. A esta petición también se une Esquerra, que advierte: no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa. Desde el Gobierno han emitido un comunicado. La Abogacía del Estado estudia la sentencia y presentará un escrito en los próximos días. E insisten, esta no está vinculada con el juicio del procés. Lo que analiza es la inmunidad del señor Junqueras. No entra sobre la sentencia que se pronunció en nuestro país el 14 de octubre. Junqueras sigue siendo un delincuente condenado en firme y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. Y no afecta a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Junqueras por sedición y malversación. La resolución pone más difícil una investidura antes de fin de año. Creo que complica las cosas y complica el panorama político. Y Vox cree que la resolución europea es un palo para España y es en el fondo un ataque a nuestra soberanía. Con este escenario, el Gobierno continúa buscando apoyos en la ronda de contactos. Y otra decisión judicial importante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condena a Quim Torra por esta pancarta sobre los políticos catalanes encarcelados y por los lazos amarillos. Pese a las advertencias, el presidente de la Generalitat mantuvo estos elementos en la sede de su gobierno durante la campaña electoral de abril y ahora es condenado por desobediencia a 1 año y medio de inhabilitación. Torra ya ha anunciado que recurrirá a este fallo. A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas, porque eso solo puede hacerlo el Parlament de Cataluña. Tsunami Democrática ha reconocido el fracaso de su convocatoria de ayer para conseguir notoriedad para la causa independentista durante el partido entre el Barça y el Real Madrid. Aún así, una vez más, los servicios de limpieza han tenido que esforzarse para eliminar el rastro de las protestas. Todavía son visibles las marcas de los contenedores y palmeras que anoche incendiaron radicales separatistas. Donald Trump se suma a Bill Clinton y a Andrew Johnson en la lista de presidentes de Estados Unidos que han afrontado un impeachment. Esta madrugada los demócratas han activado el proceso de destitución en el Congreso. Trump asegura que no van a conseguir nada y que es un suicidio político de quienes lo impulsan. Estos dos martillazos de la presidenta del Congreso de Estados Unidos han dado el pistoletazo de salida al proceso de destitución. Se aprueba el artículo 1. Se aprueba el artículo 2. Ha anunciado así que la Cámara de los Representantes daba luz verde a los 2 artículos con los cargos contra Donald Trump. La mayoría demócrata ha aprobado acusar al presidente de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a Ucrania para que perjudicase a un rival político. Mientras el impeachment se ponía en marcha, Donald Trump le quitaba importancia en un mitin en Michigan, donde ha asegurado que los demócratas están consumidos por el odio. Con este impeachment ilegal, inconstitucional y partisano, los demócratas no hacen nada. Es un suicidio político para el Partido Demócrata. Trump se convierte en el tercer presidente que afronta un juicio político. Se celebrará a partir de enero en el Senado, donde, salvo sorpresa mayúscula, la mayoría del Partido Republicano absolverá al presidente. Tras este llamamiento y como marca la tradición en Reino Unido, Isabel II ha acudido hoy al Parlamento para marcar la hoja de ruta de la nueva legislatura. Ha leído el discurso escrito por Boris Johnson en el que traza la prioridad de lograr el Brexit para el 31 de enero de 2020. El nuevo gobierno aspira a lograr una relación con Europa basada en el libre comercio y a negociar también con otras grandes potencias como Estados Unidos. De momento se prevé que mañana se pueda votar la ley de acuerdo de retirada. Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en Moscú, junto a la sede del Servicio Gubernamental de Seguridad. El atacante ha sido neutralizado por agentes de esta institución. El tiroteo ha comenzado a las 6 menos 20 de la tarde y ha provocado el caos en las calles aledañas, unos momentos de tensión que han recogido varios vídeos en redes sociales. El balance oficial habla de un fallecido y los medios rusos elevan esta cifra hasta los 3 muertos. Aunque la facturación y los pedidos industriales siguen registrando una importante caída en este 2019, el día nos deja un dato positivo. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado su indicador de innovación en empresas durante el año pasado y nuestra comunidad ocupa los primeros puestos.
Castilla y León es la segunda autonomía por detrás del País Vasco en intensidad de innovación empresarial, es decir, en el porcentaje del gasto innovador respecto a la facturación. La media nacional se sitúa en el 1%, con solo un 20% de empresas innovadoras. En cuanto al gasto total, Castilla y León es la quinta región con la séptima parte de inversión que la primera, Madrid. También hemos conocido 2 datos industriales referentes al mes de octubre. En el caso de la facturación industrial, en los 10 primeros meses del año cae casi un 7%, mientras que el número de pedidos en ese mismo periodo supera esa cifra. Los datos a nivel nacional son positivos en ambos casos. En Valladolid se acaba de unir el primer apartamento turístico a la Asociación de Hoteles de la provincia. Su propietario está convencido de que los únicos enemigos que tienen este tipo de alojamientos son los que están fuera de la legalidad. Se estima que en Valladolid hay en torno a 1000 plazas de apartamentos turísticos y algo menos de la mitad no están reglados. La inseguridad que puede crear no tener esas fichas de esos clientes que están en nuestra ciudad y demás, incluso para la seguridad de esos turistas que vienen a esos apartamentos no reglados, el no tener un seguro de responsabilidad civil por si pasa algo dentro del apartamento. Desde su fundación hace una década, la Plataforma Tecnológica del Vino ha defendido la I+D+I como palanca de crecimiento del sector y ha impulsado 275 proyectos. Hoy ha dado un paso más con los primeros premios a la innovación. Entre los galardonados, un castellano leonés. Guzmán Carro es el primer joven investigador premiado por la Plataforma Tecnológica del Vino. Natural de La Bañeza y de la mano de la Universidad de León, estudia un sistema de fertilizante biológico contra la enfermedad de la madera a base del hongo tricoderma. Creemos que tiene un gran potencial a la hora de intentar reducir el consumo de productos químicos y utilizar este tipo de productos biológicos, como es este hongo tricoderma, que es de muy fácil aplicación en el campo. Es uno de los galardonados en los primeros premios a la innovación de la Plataforma Tecnológica del Vino. Aquellos científicos, tecnólogos, emprendedores, viticultores y bodegueros que apuestan por la innovación como motor de impulso y desarrollo del vino en España. El premio honorífico ha recaído en el director general de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez, para quien la innovación es el futuro del sector. La I+D+I es fundamental y tenemos que ser líderes porque ese liderazgo nos va a ayudar también a mejorar la imagen de nuestros vinos y por tanto su valor. Desde su fundación hace 10 años, la PTV ha impulsado 275 proyectos de innovación y ha movilizado más de 100 millones de euros. Aunque se habla mucho de la España vaciada, todavía hay motivo para la esperanza, porque hay jóvenes que son capaces de rural. 2 de ellos han recibido hoy el premio de la Universidad de Valladolid y la Diputación de Palencia. Son jóvenes, tienen talento, buenas ideas y quieren apostar y dinamizar el medio rural. Su nombre es Jaime Amo. Ha lanzado al mercado un innovador producto desde Astudillo, un faisán a baja temperatura. Meter el propio faisán en una bolsa con todos sus ingredientes, en una bolsa de vacío, y tenerlo a baja temperatura durante mucho tiempo. La carne sea mucho más jugosa, se desprenda del hueso muy fácilmente. Ella es Marta Fernanda Jiménez y desde la localidad palentina de Torquemada elabora una cerveza artesanal con reishi, un hongo con grandes beneficios para la salud. Además de ser un producto que satisface la sed, pues que tenga otro componente nutricional. Ahora su talento e innovación han sido reconocidos por la Universidad de Valladolid y la Diputación de Palencia, que va a financiar su proyecto de investigación. Hazte humano, tengas la edad que tengas. Es la nueva propuesta literaria del Museo de la Evolución Humana, una obra que hace un recorrido por las principales adquisiciones de la humanidad. Sus autores se dirigen sobre todo a los jóvenes con este libro. Los utensilios, el lenguaje, la escritura o la tecnología son algunas de las adquisiciones que ha conseguido nuestra especie. De ellas se habla en Hazte humano, tengas la edad que tengas, el nuevo libro que nos presenta el Museo de la Evolución Humana. Estos hitos no son hitos reales del progreso humano, son hitos que nosotros necesitamos utilizar de forma analítica para que los muchachos y muchachas entiendan cómo se produce
la evolución de nuestro género. El libro no solo repasa el pasado de la humanidad, sino también de cómo los humanos tienen que asegurar su futuro. Por ello, sus autores, Eduard Carbonell y Carlos Diez, se dirigen con esta obra al público más joven. Un público que no supiera de evolución humana, que tampoco tuviera muchos conocimientos de historia. Realmente nos hemos planteado ir hacia la gente más curiosa que existe, ¿no? Que son la gente joven. Páginas que han querido ilustrar además de manera diferente con un diseño más dinámico. Es algo más, bailongo, jugoso, ¿no? Dinámico, es como más de estilo cómic, ¿no? Una propuesta literaria que hace reflexionar al lector para poder mejorar sus facultades. En el aire, el concierto de los Chicos del Maíz en Salamanca el 10 de enero está organizado por la Fundación Municipal de Cultura y las entradas estaban a la venta desde hace semanas. Pero la polémica ha estallado al hacerse pública la programación. El Ayuntamiento estudia cancelarlo por entender ahora que hay letras ofensivas contra las víctimas del terrorismo. El contenido de determinadas letras de los Chicos del Maíz que se considera irrespetuoso hacia las víctimas del terrorismo y hacia otros colectivos es lo que motiva la situación generada. El Ayuntamiento confirma que ha encargado un informe jurídico para plantear la posibilidad de cancelar este concierto que había vendido prácticamente todas las localidades. El Ayuntamiento justifica que no se conocía exactamente el perfil del público hasta que ha estallado el escándalo en las redes sociales. El fin de Mussolini, que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios. De este tipo que incite a la violencia es incompatible con lo que queremos hacer en la ciudad de Salamanca, ser un ejemplo de concordia, de moderación. Extremismos y radicalismos, no. Los familiares de los alumnos de los Centros de Educación Especial de Castilla y León piden a la Consejería de Cultura que la música no pare. Hace unos días les han notificado que se paraliza el proyecto Miradas, un programa que lleva a cabo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Desde la Administración dicen que tienen que hacerlo para regularizar la contratación de los profesores. Ni los músicos de la USCIL ni las madres de los menores de los centros de educación especial están de acuerdo con la suspensión del proyecto Miradas. Que no se pare, que a la vuelta de Navidad sigamos yendo a los centros con las condiciones que estábamos yendo o con otras, pero que no se pare la actividad porque es importantísimo que estos niños sigan teniendo esta actividad. Hace apenas una semana que se han enterado de la paralización del programa y ya han comenzado una recogida de firmas porque para ellas la música es la medicina de sus hijos. Ver cómo llega tu hija los lunes al colegio porque sabe que está la USCIL esperándola, de verdad que lo es todo en la vida. La llevas, es una motivación que no se la pueden quitar. No se la pueden quitar porque mi hija no tiene muchas motivaciones. Desde la Consejería de Cultura aseguran que el parón es para regularizar los contratos de los profesores. Nuestra intención no es modificar ninguno de los elementos del proyecto, sino que exista más transparencia y buen gobierno en los sistemas de contratación. No se habla ni siquiera de plazos, no se habla de si van a seguir nuestros amigos de la USCIL, como les llaman nuestros niños. La decisión no afecta solo a los centros de educación especial, sino a 20 colegios de la comunidad. 1.300 menores se quedarán en enero sin el programa de música de la USCIL. Mañana a las 7:30 de la tarde, músicos, padres y madres se concentrarán frente al Auditorio Miguel Delibes. Poner en valor lo nuestro. Eso es lo que Juventudes Musicales de Valladolid ha vuelto a hacer este año presentando su ciclo Músicos Vallisoletanos. Hoy el turno es para una joven soprano y un pianista que han recorrido los escenarios de medio mundo. Quédense con estos nombres, o más bien con estos talentos: María Martín y Óscar Lobete. Con ellos nos despedimos hasta mañana y después no se pierdan los deportes. Es la extraordinaria voz de María, hoy acompañada por las notas de un virtuoso pianista. Juventudes Musicales contacta conmigo y me dice que necesito un pianista acompañante para hacer el concierto. Y yo desde hace bastante tiempo ya quería contactar con Óscar. María se pone en contacto conmigo, yo ya tenía muchas ganas. Estos dos músicos vallisoletanos trabajan juntos. Ensayan para dar vida a un recital lírico que gira en torno a los tres amores de Becker. El amor que yo siento por ti cuando te enamoro, cuando me enamoro de ti y no te conozco, ¿no? El amor que luego es correspondido y el amor ese que decía Sabina de abrir las ventanas y ventilar las habitaciones. María lleva 3 años viviendo y actuando en Alemania. Por ejemplo, el
año pasado empecé a cantar con la banda de policía de Hannover. Y este año me han vuelto a llamar. Son conciertos que se iban haciendo desde hace 30 años. Óscar reside en Lisboa y su trayectoria está repleta de escenarios, directores y artistas. Tocar en su ciudad les hace especial ilusión. Hay veces que parece que los que somos de aquí, no sé, hasta que no nos hacemos un nombre fuera es un poquito complicado que nos reconozcan aquí. Una voz y un piano que nos sumergen en el origen, en el más profundo significado del arte de las musas.